4, 5, 6, 7, 9, ¡vamos al lío! Soy Daniel John, bienvenido a mi canal. Hoy os voy a hablar del efecto bokeh en las fotografías o tomas de vídeo. Este efecto que a muchos usuarios es el que os habrá animado a darle paso y haceros una cámara reflex en la búsqueda de tener la posibilidad de poder hacer esas fotografías tan artísticas y bellas que alguna vez habéis visto. Pero antes de ir a la explicación de qué es el bokeh y cómo se consigue, quiero plantear una pregunta y a la vez también su respuesta. ¿Por qué a todos nos maravilla el efecto bokeh? Sin duda, es por todo lo que nos transmite, desde una sensación de profesionalidad y calidad en nuestras fotos hasta la sensibilidad de transmitir una cantidad de sentimientos y emociones en ellas. Principalmente, este recurso suele ir acompañado de luz tenue, junto con las luces difuminadas en el segundo plano y un primer plano bien iluminado, al menos en su gran parte, y eso sí, perfectamente enfocado, que en conjunto confieren a la fotografía un poderoso efecto mágico que es el que nos deja a todos con la boca abierta desde el primer momento en que las vemos. En definitiva, si buscas transmitir en tus fotografías historias emocionales positivas como amor, calidez, ternura, sin duda asegúrate de introducir la técnica bokeh en tu foto y vídeo y así obtendrás un resultado garantizado. ¿Pero qué es el bokeh? Podría deciros que es una palabra de origen japonés y que incluso acordarse de dónde está la H para escribirla correctamente a veces resulta difícil. No obstante, sin duda, lo que os interesa es su práctica. Claro, a mí también. Pero conocer una pequeña introducción teórica puede evitar que de casualidad llegues a producir fotos con bokeh, sí, pero sin saber cómo se hace realmente el bokeh. Y por tanto no dominas esta técnica tan espectacular sin una pequeña parte de teoría. Aunque básicamente se puede resumir el bokeh ni más ni menos como el efecto óptico mediante el cual enfocamos bien al sujeto y dejamos el resto de los elementos tanto delante como detrás de él desenfocados. Por ejemplo, la típica foto de retrato en la que el sujeto en primer plano está enfocado y el fondo difuminado, además en blanco y negro, y jugando con las sombras en el rostro gracias a la iluminación de un lado, sería un buen ejemplo de fotografía con bokeh. Claro que este ejemplo es válido siempre que haya un fondo detrás con estructuras y formas, y por ejemplo como una ventana, y no un simple fondo de estudio blanco o negro, pero sí la fotografía en blanco y negro, aunque en color también se puede, obviamente. Particularmente, podría decir casi con total certeza que ese es el tipo de fotografía con técnica bokeh que más me gusta, muy por encima del recurso con luces difuminadas en el fondo, que es mucho más habitual por otra parte. Sin embargo, como digo, es habitual que dentro de esta técnica se tienda a reconocer en general el efecto bokeh en las fotos con luces desenfocadas tras la persona u objeto principal de la misma. Así que siempre que oigas hablar de bokeh, lo más seguro es que sea una foto en la que haya un sujeto principal enfocado y en cuyo fondo aparezcan luces desenfocadas. Si estás aquí es porque quieres hacer tu primer bokeh o conocer cómo llegar a dominarlo. Pues bien, sigue las instrucciones que a continuación te voy a dar y obtendrás los medios para realizarlo. De hecho, la mejor forma de conseguir en la práctica el efecto bokeh es seguir al pie de la letra el manual teórico. No hay que preocuparse, ya que en la práctica es mucho más sencillo ejecutar la parte de teoría. Pues vamos al lío. Lo que necesitas, en primer lugar, es una cámara, preferiblemente de sensor full frame, pero esto no es obligatorio. Después, eso sí, en segundo término, un objetivo lo más luminoso posible, o dicho de otro modo, con una gran apertura de diafragma, la F del triángulo de exposición fotográfica. La tercera parte es un fondo a difuminar o desenfocar, como las luces de farolas, semáforos o incluso las luces del árbol de Navidad, que nos servirán como las partes desenfocadas en segundo plano. Lo siguiente, ya en cuarto, es un lugar o una persona principal del objeto de la toma. Aquí puede utilizarse todo aquello que nuestra imaginación desee, como por ejemplo el detalle de una fuente, una barandilla o una señal de tráfico si es en zonas urbanas, o un juguete, un peluche o hasta la mascota si es en el interior. Eso sí, si no es en exteriores, si es necesario un espacio físico suficientemente amplio. Aquí no vale un pequeño cuarto, pero en una casa se puede utilizar una ventana o un balcón como recurso. Tiene que haber una distancia variable entre la cámara y el primer plano y lo de detrás. Según las focales de los objetivos y sus aperturas máximas, estas distancias serán mayores o menores, sobre todo más amplias tras el sujeto que forma parte del primer plano o plano medio, puesto que el efecto de desenfoque se puede dar tanto delante como detrás de él, pero normalmente es tras de él donde habrá una distancia mayor que de él a la cámara. Por tanto, en resumen, cuando hablamos de una distancia variable y un lugar amplio, es importante, además del primer plano o el medio enfocado, una distancia amplia del segundo plano o plano lejano a desenfocar de la toma. En el caso de utilizar un efecto bokeh con luces, en donde se da el desenfoque mayor es cuando éstas se encuentren más lejanas. Obvio, todo tiene un límite, pero sin pasarse con la práctica se encontrará el efecto bokeh con luces que más nos guste. Hablando de luces, es importante recordar que el objetivo ha de ser luminoso con una gran apertura de diafragma. Esto es para tener una menor profundidad de campo y ser más fácil así el desenfoque, como por la luz de la toma en general. En quinto lugar, a la hora de ponerse a capturar la imagen y la toma con la mejor cámara y el objetivo que dispongamos, lo importante es hacerlo en manual o en su defecto con el modo de la cámara semimanual ajustado en prioridad de apertura. En Nikon, por ejemplo, es la de la ruleta que tiene en la parte superior la cámara, o también conocido como dial.
Con ello pondremos el diafragma en el valor F más reducido del que dispongamos, lo ideal f1.4. Un detalle, a pesar de la apertura del objetivo, que es crucial en el resultado final, también lo es el tamaño del sensor de nuestra cámara, que también influye en la profundidad de campo. En cámaras full frame, con un sensor completo, se cuenta con ventaja con respecto a las APS-C y con mucha ventaja con respecto a las cámaras bridge o compactas con apertura manual. Si trabajas con full frame, un objetivo muy bueno es el f1.4 50 mm de focal fija, y que por el factor multiplicador sería de 35 mm en las no full frame. Si, como la gran mayoría de personas, no tienes un objetivo de gran apertura como el f1.4, intenta utilizar cualquier objetivo que tengas a tu alcance, pero con una distancia de focal larga, 135, 200, 300 milímetros. Con ello conseguirás un efecto bastante parecido, aunque no el mismo que con el 50 o 35 milímetros según corresponda al sensor de tu cámara. Claro que con los teleobjetivos no solo cambia el factor y el efecto, sino también la distancia en la toma. Lo siguiente necesario, ya en sexto lugar, es un trípode para tener estabilidad. Así evitarás trepidaciones en la imagen por tenerla en la mano, y también puedas usar un disparador con wifi o con cable. Y es que de la luz que tengas en la toma, esta puede salir de manera borrosa. Así lo recomendable es tener un trípode o una piedra o un banco si estás interiores o exteriores, lo que quieres utilizar. Ten en cuenta que haciendo esto, que ya os he comentado, si tenemos claro dónde y cuáles son las luces o la parte en segundo plano que queramos desenfocar, si el primer plano es una persona o un objeto movible, te facilitará colocarlo dentro de la toma en el lugar que más consideres, a un lado o a otro, al izquierdo o al derecho, según la regla de los 3/3, y así conseguirás una garantía de tener una calidad fotográfica. Además, puedes desplazarte alejándote o acercándote al objeto principal dentro de la habitación una vez elegido el sitio, y así tendrás un resultado muy distinto según te acerques o te alejes, sin tocar ningún parámetro más de la cámara excepto el enfoque. Con esto tendrás un encuadre perfecto y un desenfoque deseando, dejando las imágenes o las luces a un lado o a otro, si no es en blanco y negro, teniendo un efecto de gran calidad en tus fotografías. No obstante, el límite en la creatividad está en la creatividad de cada persona, y con este efecto pues se pueden usar incluso hasta filtros con formas caprichosas, y consiguiendo así un efecto particular en las luces de fondo. Las combinaciones de luces de diferentes colores quedan muy chulas en cualquier fotografía con bokeh, o en los casos en las que las fotografías sean en blanco y negro, que no sean de retrato. Una buena toma de decisiones a la hora de componer la escena, resumiendo, de la imagen, que sea bien encuadradas y a distancias correctas y con algo bien desenfocado, pues utilizar este recurso, aunque no tenga luces de fondo desenfocadas, sí que hará unas fotos en blanco y negro muy expresivas y naturales. Este efecto con bokeh, volviendo a las de color, cuanta más distancia haya entre el sujeto principal y la zona de atrás, serán más borrosas, pero con esto no se garantiza conseguir el mejor resultado, pues una cosa es tener las luces desenfocadas y por otra muy distinta es que estas sean nítidas en la imagen final, pues si son nítidas se da la sensación de mayor profesionalidad y calidad. Así que hay que tener esto en cuenta, aunque también afecta la focal de nuestro objetivo, como ya os dije, y la distancia entre nosotros y el sujeto principal a retratar. Todo necesita un equilibrio y se irá consiguiendo con mayor facilidad cuanta más práctica se tenga en esta técnica. Espero haberte ayudado a entender el efecto bokeh en fotografía y vídeo. Si es así, te agradecería que compartieras este vídeo con alguien que creas que pueda estar interesado, te suscribas, le des like, que comentes. Bueno, que muchas gracias, hasta el próximo vídeo, aquí te espero. Hoy las